Durante nuestra audiencia de divorcio, mi esposa sonrió con desdén. Me voy a quedar con el 70% de tus millones, incluyendo la herencia de tu padre. La sala del tribunal estalló hasta que me levanté. Le entregué al juez un documento de 2 páginas y le dije, revise de nuevo. El juez simplemente miró a mi esposa y se echó a reír. Mariela y yo nos conocimos hace 12 años en un congreso de inversiones en Ciudad de México. Yo tenía 32 años y acababa de expandir mi empresa de consultoría financiera. Ella era una abogada brillante de 28 años especializada en derecho corporativo. Su inteligencia me cautivó desde el primer momento. Hablamos durante horas sobre estrategias de inversión, reformas fiscales y proyectos futuros. Para el final del congreso, ya habíamos intercambiado números y agendado una cena. Nuestro noviazgo fue intenso y apasionado. En menos de un año ya vivíamos juntos en mi penthouse en Polanco. A los 2 años nos casamos en una ceremonia exclusiva en Valle de Bravo. Mi padre, un empresario conservador que había construido su fortuna desde cero, me advirtió que firmara un acuerdo prenupcial. Hijo, en los negocios y en el matrimonio siempre hay que protegerse, me dijo una tarde mientras tomábamos café en su despacho. Recuerdo haber mirado a mi padre con incredulidad. Papá, Mariela no es así. Ella también tiene su carrera, no busca mi dinero. Mi padre simplemente suspiró y me miró con esos ojos que parecían ver el futuro. El amor nubla el juicio, Roberto. Si ella te ama de verdad, no le importará firmar. Pero cuando le mencioné el tema a Mariela, su reacción fue explosiva. ¿Un acuerdo prenupcial? ¿Es en serio, Roberto? Después de todo lo que hemos compartido, ¿así de frágil es tu confianza en mí, en nosotros? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me sentí como el peor hombre del mundo. Esa noche, mientras ella dormía, envié un mensaje a mi abogado cancelando la redacción del acuerdo. Mi padre se enfureció cuando se enteró, pero yo estaba cegado por el amor. Los primeros 5 años de matrimonio fueron perfectos, o al menos eso creía yo. Mariela dejó su trabajo en el bufete para unirse a mi empresa como directora legal. Juntos expandimos el negocio a toda Latinoamérica. Compramos una casa de verano en Los Cabos y viajábamos constantemente. Teníamos el mundo a nuestros pies. Cuando mi padre falleció repentinamente de un infarto hace 3 años, quedé devastado. Él había sido mi mentor, mi guía. Me dejó una herencia considerable, propiedades en 3 estados, una colección de arte valorada en millones de pesos y acciones en varias empresas. Todo esto se sumó a mi ya considerable patrimonio. Fue después del funeral de mi padre cuando noté el primer cambio en Mariela. Durante la lectura del testamento, mientras yo luchaba por contener las lágrimas, percibí un brillo extraño en sus ojos cada vez que el abogado mencionaba una cifra o una propiedad. En ese momento lo atribuí al shock y al duelo. Poco a poco Mariela comenzó a presionar para que vendiéramos algunas propiedades de mi padre y diversificáramos las inversiones. Quería renovar nuestra casa, cambiar nuestros autos por modelos más lujosos, hacer viajes más extravagantes. Su apetito por el lujo se volvió insaciable. Cuando le sugerí moderación, me acusaba de tacaño. ¿De qué sirve tener tanto dinero si no lo disfrutamos?, argumentaba. Las discusiones sobre dinero se volvieron frecuentes. Ya no hablábamos de planes futuros ni compartíamos sueños. Nuestras conversaciones giraban en torno a adquisiciones, gastos y propiedades. Una noche después de que rechazara su idea de comprar un yate de $500,000, me miró fríamente y dijo algo que debería haberme alertado. A veces me pregunto si valió la pena todo lo que sacrifiqué por este matrimonio. Nuestra relación se deterioraba, pero yo seguía negándome a ver la realidad. Intenté recuperar lo que teníamos. Viajes románticos, cenas especiales, regalos significativos. Pero nada parecía suficiente. Mariela se distanciaba cada vez más. Comenzó a salir con frecuencia con amistades que yo no conocía. Llegaba tarde a casa, a veces con olor a alcohol y perfume que no era suyo. Una tarde recibí una llamada de Diego, mi mejor amigo y contador principal de la empresa. Su voz sonaba tensa. «Roberto, necesito verte urgentemente. No puedo hablar por teléfono, pero es sobre Mariela y las cuentas corporativas». En ese momento, mientras colgaba el teléfono, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Algo me decía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mi esposa entró en nuestra habitación justo cuando guardaba el celular. Me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Quién era, mi amor?», preguntó con un tono dulce que contrastaba con la frialdad de su mirada. «Diego», respondí, observando cuidadosamente su reacción. «Quiere reunirse conmigo mañana para revisar unos documentos». Por un instante creí ver un destello de preocupación en su rostro, pero desapareció tan rápido que pensé haberlo imaginado.
¿Documentos? ¿Qué tipo de documentos? Su voz sonó ligeramente más aguda. No lo sé exactamente. Algo relacionado con las cuentas corporativas, respondí, intentando sonar casual. Mariela asintió lentamente. Bueno, recuerda que mañana tenemos esa cena con los Montalvo. Es importante para nuestros contactos. La reunión con Diego será breve, le aseguré, aunque en mi interior un presentimiento oscuro comenzaba a formarse. La reunión con Diego cambió todo. Nos encontramos en un café discreto lejos de la oficina. Apenas se sentó, sacó una carpeta y la deslizó hacia mí. Roberto, he estado notando irregularidades en las cuentas corporativas durante los últimos 8 meses, comenzó, su rostro grave. Al principio pensé que eran errores administrativos, pero he rastreado todo y... Dudó un momento. Mariela ha estado desviando fondos de la empresa a cuentas personales que no están a tu nombre. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Debe haber un error, protesté débilmente. Diego negó con la cabeza. Revisé todo 3 veces. Ha transferido más de 10 millones de pesos en pequeñas cantidades para no levantar sospechas. Y hay más, amigo. Me mostró documentos, transferencias, correos electrónicos impresos. La evidencia era innegable. Mi esposa, la mujer a quien había confiado no solo mi corazón, sino también mi empresa, me estaba robando sistemáticamente. ¿Sabes lo peor?, continuó Diego, sus ojos llenos de compasión. Contraté a un investigador privado cuando mis sospechas crecieron. Mariela está teniendo una aventura con Javier Ruiz. Javier Ruiz, mi competidor más despiadado en el mercado financiero. Un hombre que había intentado sabotear mis negocios durante años. Tienen un plan, siguió Diego, mostrándome fotografías y capturas de pantalla de mensajes. Ella ha estado filtrando información confidencial de nuestros clientes y estrategias de inversión. Están esperando el momento perfecto para que ella solicite el divorcio y se lleve la mayor parte de tus activos. Mi mundo se derrumbó en ese café. Recordé todas las señales que había ignorado. Las llamadas secretas, las reuniones de trabajo en horarios extraños, su reciente interés obsesivo por los detalles de mis finanzas personales y la herencia de mi padre. Esa noche, durante la cena con los Montalvo, observé a Mariela como si fuera una extraña. Su risa perfectamente calculada, la forma en que su mano ocasionalmente rozaba mi brazo en un gesto de falso afecto, el brillo codicioso en sus ojos cuando la conversación giraba hacia temas financieros. ¿Cómo había estado tan ciego? Cuando llegamos a casa, ella inmediatamente se excusó para revisar unos correos urgentes. La seguí silenciosamente hasta su oficina y la observé desde la puerta. En lugar de trabajar, estaba enviando mensajes con una sonrisa que nunca me dedicaba a mí. En ese momento tomé una decisión. Durante las siguientes semanas actué con normalidad mientras trabajaba en secreto con Diego y un equipo de abogados de confianza. Recuperamos el control de las cuentas comprometidas, documentamos cada transacción fraudulenta y reforzamos la seguridad de nuestra información confidencial. Contraté al mejor investigador privado de México para seguir a Mariela y documentar cada encuentro con Javier. El golpe final llegó cuando encontramos evidencia de que Mariela había falsificado mi firma en varios documentos para transferir propiedades a su nombre. Mi abogado me miró con seriedad. Roberto, esto ya no es solo un divorcio. Estamos hablando de fraude corporativo y falsificación. Son delitos graves. Una tarde, mientras revisaba documentos en mi despacho en casa, Mariela entró sin tocar. Cerré rápidamente mi laptop, pero no lo suficiente. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con suspicacia. Revisando unas inversiones, mentí con la misma facilidad con la que ella me había mentido durante meses. Se acercó intentando ver la pantalla. ¿Por qué te ves tan tenso últimamente? ¿Hay algo que debas saber? La miré a los ojos, esos ojos que una vez creí sinceros. ¿Hay algo que tú debas contarme, Mariela? Se quedó inmóvil por un segundo, luego compuso su expresión en una sonrisa practicada. No sé a qué te refieres, amor. Estoy hablando de Javier Ruiz, dije sin rodeos. El color abandonó su rostro tan rápido que casi sentí lástima por ella. Casi. Es un contacto de negocios, balbuceó. Lo he visto un par de veces para discutir posibles colaboraciones. ¿En el Hotel Presidente a las 2 de la tarde? ¿O en su apartamento en Reforma? Lancé las preguntas como dardos precisos. Sus ojos se agrandaron. Luego, como un camaleón, cambió completamente su estrategia. Su expresión se endureció. ¿Me has estado espiando? Su voz subió de volumen. ¿Qué clase de esposo enfermo hace eso? Esto es una invasión a mi privacidad. Clásica táctica. Convertirse en la víctima. No funcionaría esta vez.
No cambies el tema, Mariela. Sé todo. Las transferencias de dinero, la información filtrada a Javier, los planes para el divorcio. Se quedó callada por un momento, evaluando la situación. Luego, para mi sorpresa, comenzó a reír suavemente. Vaya, finalmente el brillante empresario se dio cuenta, dijo con veneno en su voz. ¿Sabes cuánto tiempo he aguantado este matrimonio? Soportando tus aburridas conversaciones, tus ridículas precauciones financieras, tu obsesión con el legado de tu papito. Sus palabras me golpearon como cuchillos, pero mantuve la compostura. Si eras tan infeliz, podrías haber pedido el divorcio honestamente, respondí. Mariela soltó una carcajada cruel. ¿Y conformarme con las migajas que me corresponderían legalmente? No, Roberto, me merezco mucho más. Me lo he ganado soportándote durante estos años. ¿Ganado? ¿Robándome? Llámalo como quieras. Se encogió de hombros con una confianza que me heló la sangre. Pero escúchame bien. Voy a obtener lo que me corresponde. Javier tiene mejores abogados que tú. Conocemos todas tus debilidades legales. Cuando termine contigo, no sabrás que te golpeó. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se giró y añadió. Y por cierto, ya presenté la demanda de divorcio, te llegará mañana. Disfruta de tus millones mientras puedas. Esa noche, mientras ella dormía en la habitación de invitados, me quedé despierto mirando al techo. No sentía rabia ni siquiera tristeza, solo una determinación fría y calculada. Mi padre había tenido razón todo el tiempo. Como Mariela predijo, la notificación de divorcio llegó a la mañana siguiente. Lo que ella no sabía era que yo ya había preparado mi contraofensiva. Mientras revisaba los documentos presentados por su abogado, no pude evitar sonreír ante su audacia. Estaba solicitando el 70% de todos mis bienes, incluidas las propiedades heredadas de mi padre, alegando que había sido parte fundamental en el crecimiento de mi patrimonio y que había sacrificado su carrera por el bien de nuestra empresa familiar. Ese mismo día recibí una llamada de Javier Ruiz. Su voz sonaba confiada, casi burlona. Roberto, amigo mío, comenzó con falsa cordialidad. Creo que es momento de que hablemos como hombres de negocios. Te escucho, respondí con una calma que pareció desconcertarlo. Mira, las cosas no tienen que ponerse feas. Mariela y yo, bueno, estas cosas pasan. Podemos llegar a un acuerdo amistoso que beneficie a todos. ¿Qué propones exactamente? Simple. Transferir el 50% de las acciones de tu empresa a Mariela como parte del acuerdo de divorcio. Ella está dispuesta a no solicitar las propiedades de tu padre si aceptas. Es un trato justo. Contuve una risa. ¿Y supongo que tú y ella ya tienen planes para esas acciones? Hubo un silencio breve. Somos compatibles en muchos sentidos, incluidos los negocios, pero te aseguro que la empresa estaría en buenas manos. Lo pensaré, respondí. Te contactaré pronto. Al colgar, llamé inmediatamente a mi equipo legal. Les conté sobre la llamada y les pedí que aceleraran nuestro plan. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones secretas, documentación y estrategias legales. Mi abogado principal, Carlos Mendoza, un viejo amigo de mi padre y uno de los mejores litigantes del país, dirigía la operación con precisión militar. Roberto, me dijo durante una de nuestras reuniones, lo que hizo Mariela no es solo una traición personal, es fraude corporativo documentado. Tenemos suficiente evidencia para presentar cargos penales. ¿Cuál es tu recomendación?, pregunté. Podríamos usarlo como palanca en el divorcio, pero honestamente, lo que hizo merece consecuencias más allá de un mal acuerdo matrimonial. Pensé en los años perdidos, en la confianza traicionada, en mi padre que me había advertido y a quien no escuché. Hazlo, decidí. Prepara todo. Quiero que aprenda que las acciones tienen consecuencias. Mientras tanto, Mariela había comenzado a vaciar sistemáticamente nuestras cuentas conjuntas. Afortunadamente, yo ya había transferido la mayor parte de los fondos a cuentas seguras que ella desconocía. Lo que quedaba era un cebo, una trampa que ella estaba mordiendo ansiosamente. Una noche recibí una llamada de mi vecino Ricardo. Roberto, hay alguien en tu casa. Vi a Mariela entrar con 2 hombres que están cargando cajas en una camioneta. Llamé inmediatamente a la policía y me dirigí a nuestra casa de Los Cabos, donde Mariela había estado descansando, supuestamente sola durante el fin de semana. Cuando llegué, acompañado por oficiales, encontramos a Mariela y a sus cómplices empacando mi colección de arte heredada de mi padre, valorada en más de $3 millones. Su rostro al verme entrar con la policía fue una mezcla de shock e indignación. ¿Qué significa esto? Esta también es mi casa, gritó. No según el título de propiedad,
respondí calmadamente, entregando los documentos a uno de los oficiales. Esta casa fue herencia de mi padre y nunca formó parte de nuestros bienes matrimoniales. Lo que estás haciendo se llama robo. Fue detenida esa noche. La fianza fue pagada por Javier apenas 12 horas después, pero el daño estaba hecho. Los periódicos locales ya tenían la historia. Esposa de prominente empresario detenida por intento de robo de arte millonario. El día antes de nuestra primera audiencia de divorcio me reuní con Carlos para repasar nuestra estrategia. Ella no sabe lo que tenemos, me aseguró. Sus abogados creen que tu caso es débil porque no tienes acuerdo prenupcial. Están confiados. ¿Y el documento especial?, pregunté. Carlos sonrió. Es nuestra carta de triunfo. Ni siquiera lo mencionaremos hasta el momento adecuado. Esa noche recibí un mensaje de Mariela. Aún podemos resolver esto amistosamente. 50% de todo, y olvidamos los cargos por espionaje. Mi último ofrecimiento. No respondí. La verdadera respuesta la daría en el tribunal. La mañana de la audiencia llegó con un cielo despejado en Ciudad de México. Me vestí con uno de mis mejores trajes, un regalo de mi padre. Viste para la ocasión que mereces, no para la que tienes, solía decirme. Hoy merecía justicia. Al entrar en la sala del tribunal, vi a Mariela por primera vez en semanas. Estaba impecablemente vestida en un traje azul marino, su cabello perfectamente peinado, su expresión confiada. A su lado estaba Javier, susurrándole al oído. La escena me habría devastado meses atrás. Hoy solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. Cuando el juez Hernández entró y la sesión comenzó, los abogados de Mariela presentaron su caso primero. Escuché en silencio mientras pintaban un retrato de ella como la esposa dedicada que había sacrificado todo por mi éxito, que había sido parte integral del crecimiento de mi fortuna y que ahora merecía una compensación justa por sus años de servicio. Cuando terminaron, el juez me miró. ¿Algo que añadir antes de que su abogado presente su caso, señor Montero? Sí, su señoría, respondí levantándome. Quisiera aclarar un punto fundamental. Me acerqué al estrado con paso firme, sintiendo todas las miradas sobre mí. Mariela mantenía su sonrisa confiada, pero noté un ligero temblor en sus manos. Javier, sentado justo detrás de ella, mostraba la arrogancia de quien cree tener la victoria asegurada. Su señoría, comencé. Antes de que mi abogado presente nuestro caso, hay un documento crucial que debe ser considerado en estas deliberaciones. Saqué de mi maletín un sobre sellado y lo entregué al juez. Este documento cambiará fundamentalmente la naturaleza de estos procedimientos. El juez Hernández, un hombre de unos 60 años conocido por su imparcialidad y agudeza, abrió el sobre y comenzó a leer. Sus cejas se elevaron visiblemente mientras avanzaba por las páginas. ¿Puede explicar la procedencia de este documento, señor Montero?, preguntó, su voz cautelosa. Por supuesto, su señoría. Es un acuerdo posnupcial firmado por la señora Montero y por mí hace exactamente 2 años. Como verá, está debidamente notariado y registrado ante las autoridades correspondientes. El abogado principal de Mariela se levantó abruptamente. Objeción, su señoría. No tenemos conocimiento de ningún acuerdo posnupcial. Este documento nunca fue compartido durante el descubrimiento de pruebas, porque fue intencionalmente ocultado por su clienta, respondí antes de que el juez pudiera intervenir. Si me permite explicar. El juez asintió ignorando la creciente agitación en el lado opuesto de la sala. Hace 2 años descubrí irregularidades financieras que me llevaron a sospechar de la fidelidad de mi esposa, tanto personal como profesional. En lugar de confrontarla inmediatamente, consulté con mis abogados, quienes me recomendaron asegurar legalmente mis activos, especialmente aquellos heredados de mi padre. Preparamos este acuerdo postnupcial. Hice una pausa observando cómo el rostro de Mariela perdía color. Le presenté el documento a mi esposa como una simple actualización de nuestro testamento conjunto. Estaba tan ocupada con sus actividades extracurriculares que lo firmó sin leerlo a fondo, confiando en mi palabra tal como yo había confiado en la suya durante años. El juez hojeó el documento nuevamente. Este acuerdo estipula claramente que en caso de infidelidad comprobada o malversación de fondos corporativos por cualquiera de las partes, el cónyuge infractor renuncia a todos los derechos sobre los bienes del otro, incluyendo aquellos adquiridos durante el matrimonio. También especifica que las propiedades heredadas nunca formarán parte de los bienes conyugales, independientemente de las circunstancias. «Esto es un fraude», gritó Mariela poniéndose de pie. «Nunca firmé eso conscientemente, me engañó». «¿Me engañó?», repetí con calma. Interesante elección de palabras, considerando las circunstancias.
Mi abogado se acercó entonces con una carpeta aún más gruesa. Su señoría, tenemos pruebas exhaustivas de la infidelidad de la señora Montero con el señor Javier Ruiz, aquí presente, así como documentación detallada de la malversación de fondos corporativos por un monto superior a los 15 millones de pesos. Colocó sobre el escritorio del juez fotografías, extractos bancarios, correos electrónicos impresos y testimonios notariados de empleados. Además, su señoría, la semana pasada presentamos cargos formales por fraude corporativo contra la señora Montero. La investigación policial ya está en curso. El juez revisó rápidamente los materiales mientras la sala permanecía en un silencio tenso. También tenemos esto, su señoría, continuó Carlos entregando un último documento. Una grabación legalmente obtenida de una conversación entre la señora Montero y el señor Ruiz, donde discuten explícitamente sus planes para defraudar al señor Montero de sus bienes a través de este divorcio. El juez conectó el pequeño dispositivo USB a su computadora y escuchó a través de auriculares durante unos minutos. Su expresión se tornaba más severa con cada segundo que pasaba. Mientras tanto, Mariela susurraba furiosamente con sus abogados. Javier había abandonado su pose confiada y miraba nerviosamente hacia la puerta, como calculando la distancia hacia la salida más cercana. Finalmente, el juez se quitó los auriculares y observó la sala con una mirada que había visto dirigida a criminales condenados. Señora Montero, dijo con voz grave, basado en la evidencia presentada y el acuerdo postnupcial legalmente vinculante, encuentro que sus demandas sobre los bienes del señor Montero carecen completamente de fundamento legal. Mariela se puso pálida, pero su señoría, el juez levantó una mano para silenciarla. Más preocupantes son las acusaciones de fraude corporativo y conspiración que, aunque no son objeto directo de estos procedimientos de divorcio, no puedo ignorar. Se dirigió a su secretario. Por favor, llame a seguridad. Quiero que la señora Montero y el señor Ruiz permanezcan en el edificio hasta que los investigadores de la fiscalía lleguen. Fue en ese momento cuando Mariela perdió toda compostura. «No puedes hacerme esto», me gritó, su rostro distorsionado por la rabia. «Te di los mejores años de mi vida». «Y yo te di mi confianza completa», respondí simplemente. «Creo que mi inversión fue peor». Cuando los oficiales de seguridad entraron a la sala, Javier intentó escabullirse, pero fue detenido en la puerta. Lo último que vi antes de que se los llevaran fue la mirada de absoluto odio que Mariela me dirigió. No sentí ninguna satisfacción, solo un profundo cansancio y la certeza de que finalmente había terminado. El juez golpeó su martillo. Este tribunal dictamina que el acuerdo postnupcial es válido y ejecutable. Todos los bienes del señor Montero, incluidos aquellos adquiridos durante el matrimonio y especialmente los heredados, permanecerán como su propiedad exclusiva. Se concede el divorcio por causa de infidelidad comprobada. Miró directamente a los abogados de Mariela, quienes parecían haber envejecido 10 años en la última hora. Les sugiero que aconsejen a su clienta que coopere plenamente con la investigación criminal. Va a necesitar toda la clemencia posible. Cuando la sesión terminó, mi abogado me dio una palmada en el hombro. Tu padre estaría orgulloso, dijo suavemente. No solo protegiste lo que él construyó, sino que demostraste la misma astucia que él siempre admiró. Asentí, recordando las palabras de mi padre. En los negocios y en la vida, hijo, la mejor defensa es anticiparse 3 pasos a tu oponente. Las semanas siguientes a la audiencia fueron un torbellino mediático. La historia de la abogada estafadora y su amante empresario captó la atención de todos los noticieros y portales financieros de México. A pesar de los intentos de los costosos abogados de Javier para mantener su nombre fuera del escándalo, las filtraciones a la prensa fueron inevitables. Su reputación en el mundo empresarial se desmoronó casi de inmediato. Mariela enfrentaba cargos graves: fraude corporativo, malversación de fondos, conspiración y falsificación de documentos. La evidencia era abrumadora. 3 semanas después de nuestra audiencia de divorcio, fue formalmente acusada y se fijó una fianza de 20 millones de pesos que ni siquiera Javier estaba dispuesto a pagar esta vez. La llamada desde la prisión preventiva llegó un miércoles por la noche mientras revisaba documentos en mi despacho. Roberto. Su voz sonaba pequeña, despojada de toda la arrogancia que había mostrado durante tanto tiempo. Necesito hablar contigo. Te escucho, respondí neutralmente. Mis abogados dicen que podría enfrentar hasta 15 años de cárcel, comenzó, su voz quebrándose ligeramente. Pero el fiscal está dispuesto a negociar si tú estás de acuerdo en retirar algunos de los cargos. ¿Por qué haría eso, Mariela? Porque una vez significó algo para ti, respondió, un dejo de la antigua manipulación volviendo a su voz.
porque a pesar de todo compartimos años juntos. No puedes querer verme en prisión todo ese tiempo. Cerré los ojos, recordando momentos que una vez creí genuinos. Nuestra luna de miel en Grecia, noches trabajando lado a lado en proyectos que nos apasionaban. La forma en que sostuvo mi mano durante el funeral de mi padre. Cuánto de todo eso había sido real y cuánto una elaborada actuación. ¿Sabes qué es lo más triste, Mariela? Que realmente te amé. Te habría dado cualquier cosa que me hubieras pedido honestamente. Hubo un largo silencio en la línea. Lo sé, dijo finalmente, y ese fue tu error. Su respuesta cortó cualquier duda o remordimiento que pudiera haber sentido. Hablaré con el fiscal, dije antes de colgar, pero no para ayudarte. Al día siguiente me reuní con el fiscal López, un hombre serio con décadas de experiencia persiguiendo fraudes corporativos. Señor Montero, me saludó formalmente. Entiendo que la acusada lo contactó para solicitar una reducción de cargos. Así es, confirmé. Y quiero dejar clara mi posición. No busco venganza personal, sino justicia. No solo me robó a mí, sino que traicionó la confianza de nuestros clientes y empleados, personas que dependían de la integridad de nuestra empresa. El fiscal asintió comprensivamente. Sin embargo, continué. Estoy dispuesto a no oponerme a un acuerdo bajo ciertas condiciones no negociables. Le entregué un documento preparado por Carlos. Quiero que se declare culpable de todos los cargos. Que haga restitución completa de los fondos malversados, que serán donados a una fundación para educación financiera. Que nunca más pueda ejercer como abogada ni ocupar cargos directivos en empresas públicas o privadas. Y que cumpla al menos 5 años en prisión, sin posibilidad de libertad condicional anticipada. El fiscal revisó el documento, sus cejas elevándose. Estas son condiciones severas, señor Montero. Dudo que las acepte. Es su decisión, respondí. Pero mis condiciones no son negociables. Si no las acepta, procederemos con el juicio completo y buscaremos la pena máxima. 2 días después recibí la notificación. Mariela había aceptado todas las condiciones. Su declaración formal de culpabilidad estaba programada para la semana siguiente. La noche antes de la audiencia de sentencia, Javier Ruiz apareció en la puerta de mi oficina. Había envejecido notablemente en las últimas semanas. Su empresa estaba perdiendo clientes diariamente y las investigaciones habían destapado otras irregularidades en sus negocios. 5 minutos, dije, permitiéndole entrar pero sin ofrecerle asiento. Vengo a proponerte un trato, comenzó sin preámbulos. Compra mi empresa. Te ofrezco todas mis acciones por el 40% de su valor actual. Lo miré con genuina curiosidad. ¿Por qué haría eso? Tu empresa está en caída libre. Porque bajo toda la mala publicidad sigue habiendo activos valiosos y una cartera de clientes que podrías absorber. Su tono era casi suplicante. Estoy acabado en México, Roberto. Necesito liquidez para irme del país. Lo consideré brevemente. No por él, sino por los empleados inocentes que perderían sus trabajos si su empresa quebraba completamente. Le pediré a mi equipo que evalúe tus activos, respondí finalmente. Te ofreceré un precio justo por los componentes viables de tu empresa, no más, y habrá una cláusula de no competencia mundial y permanente. Pareció querer negociar, pero la desesperación ganó. De acuerdo. Cuando se dirigía a la puerta no pude evitar preguntar, ¿alguna vez la amaste realmente o solo era parte del plan? Se detuvo sin voltearse. Al principio era solo negocios. Luego, sí, creo que la amé. Por eso estoy aquí y no en otro continente. Era la respuesta más honesta que había escuchado de cualquiera de los dos en mucho tiempo. La audiencia de sentencia fue breve y sobria. Mariela, vestida con un sencillo traje gris, parecía una sombra de la mujer confiada y elegante que una vez había sido. Cuando el juez le concedió la palabra antes de dictar sentencia, se levantó lentamente. Quiero disculparme, comenzó, su voz apenas audible. Con mis antiguos clientes, con los empleados de la empresa y, dudó, mirándome directamente por primera vez, con Roberto. Lo que hice fue inexcusable. Sus palabras sonaban sinceras, pero después de años de mentiras perfectamente ejecutadas, era imposible saber si esta era una última actuación calculada. El juez no se conmovió visiblemente. Señora, ha traicionado no solo a su esposo y sus votos matrimoniales, sino los principios fundamentales de su profesión como abogada. La sentenció a 6 años de prisión, inhabilitación permanente para ejercer la abogacía y la restitución completa de los 15.200.000 pesos malversados más intereses. Mientras los oficiales se acercaban para llevársela, Mariela me miró una última vez.
No había odio en sus ojos, solo una profunda y resignada derrota. Lo siento, articuló silenciosamente antes de ser escoltada fuera de la sala. Me quedé sentado largo tiempo después de que todos se hubieran ido sintiendo un extraño vacío. Había ganado por completo, recuperado mi patrimonio, protegido el legado de mi padre y visto justicia. Pero la victoria tenía un sabor amargo. Han pasado 2 años desde aquel día en la corte. La vida tiene una forma curiosa de reconstruirse después de las tormentas más devastadoras. Mi empresa no solo sobrevivió al escándalo, sino que emergió más fuerte. La transparencia con la que manejamos la crisis y la forma en que protegimos a nuestros clientes generó una confianza renovada. Adquirimos los activos viables de la empresa de Javier a un precio justo, como prometí, salvando casi 200 empleos en el proceso. Javier, según supe por fuentes confiables, se estableció en Argentina bajo un perfil bajo, intentando reconstruir algún tipo de vida empresarial con lo poco que le quedó después de liquidar sus deudas y pagar indemnizaciones. Le deseo, si no éxito, al menos paz. El odio y el resentimiento son cargas demasiado pesadas para llevar indefinidamente. Mariela cumple su condena en una prisión de mediana seguridad en las afueras de Puebla. No he ido a visitarla, pero ocasionalmente recibo cartas suyas. Las primeras estaban llenas de disculpas elaboradas y peticiones veladas de ayuda para mejorar sus condiciones. Con el tiempo, sus escritos se volvieron más reflexivos, más genuinos quizás. En su última carta, mencionó que está participando en un programa para enseñar alfabetización financiera básica a otras reclusas. Quiero creer que ha encontrado algún tipo de redención en medio de las consecuencias de sus acciones. La fundación educativa que creamos con el dinero recuperado de la malversación ya ha beneficiado a más de 5.000 jóvenes de comunidades marginadas, ofreciéndoles acceso a educación financiera de calidad. Es una pequeña manera de transformar algo tan negativo en una fuerza positiva. Mi padre solía decir que las crisis revelan no solo el carácter de quienes nos rodean, sino también el nuestro propio. Esta experiencia me enseñó mucho sobre mí mismo, mi capacidad para la confianza ciega, pero también mi resiliencia y determinación cuando la situación lo exige. Hace 6 meses, en un seminario de finanzas éticas que organicé en la Universidad Nacional, conocí a Elena, una profesora de economía con una pasión contagiosa por la responsabilidad social corporativa. Nuestra conexión fue inmediata e intelectual antes que romántica. Con el tiempo, esa amistad ha evolucionado en algo más profundo, pero avanzamos con cautela y honestidad. Ambos llevamos cicatrices de relaciones pasadas y valoramos la transparencia por encima de todo. Cuando le conté mi historia completa, esperando ver juicio o lástima en sus ojos, solo encontré comprensión y respeto. Lo que importa, me dijo, no es que hayas sido engañado, sino cómo respondiste cuando descubriste la verdad, con integridad y justicia, no solo con venganza. El acuerdo postnupcial que presenté en la corte aquel día ha sido objeto de estudio en varias facultades de derecho del país. No por su astucia legal, que era considerable, sino por las implicaciones éticas de cómo fue obtenido. No me enorgullezco de haber engañado a Mariela para que lo firmara, pero como le expliqué al juez, había cierta justicia poética en utilizar sus propias tácticas contra ella. La semana pasada, mientras organizaba algunos documentos antiguos en la casa de mi padre que finalmente decidí habitar, encontré una carta que él había dejado para mí, fechada apenas un mes antes de su muerte. Entre consejos y reflexiones sobre la vida, había un párrafo que me golpeó profundamente. Hijo, he observado a tu esposa durante estos años y algo en ella nunca me ha parecido completamente sincero. Espero equivocarme, pero si algún día descubres que no es quien creías, recuerda esto. El verdadero fracaso no está en caer, sino en permanecer caído. La confianza rota puede ser la mejor maestra si estás dispuesto a aprender de ella. Lloré por primera vez en muchos meses mientras sostenía esa carta. No por lo que había perdido, sino por la sabiduría que no había valorado lo suficiente cuando tenía a mi padre a mi lado. Hace 3 días recibí una notificación inesperada. Debido a su comportamiento ejemplar y participación en programas de rehabilitación, Mariela ha solicitado libertad condicional anticipada después de cumplir un poco más de la mitad de su condena. Como parte afectada principal, me han pedido mi opinión sobre su solicitud. He meditado mucho sobre esto. La parte de mí que aún recuerda el dolor de su traición quiere oponerse firmemente. Pero otra parte, quizás la que más se parece a mi padre, reconoce el valor de la redención y las segundas oportunidades. Esta mañana envié mi respuesta. No me opondré a su libertad condicional, con la condición de que continúe su trabajo educativo con comunidades vulnerables como parte de su reinserción social. No lo hago por ella, realmente. Lo hago por mí, para cerrar finalmente este capítulo y avanzar sin el peso del resentimiento.
Elena me preguntó anoche, mientras compartíamos una cena tranquila en la terraza de mi casa, si alguna vez podría volver a confiar plenamente en alguien después de lo sucedido. Ya lo estoy haciendo, le respondí sinceramente, pero con los ojos abiertos. La vida continúa, transformada pero no disminuida por las traiciones. Mi padre tenía razón en sus advertencias, pero también en su filosofía de vida. Las personas que te hacen daño te enseñan quién no quieres ser. Las decisiones que tomas después del daño definen quién realmente eres. Y yo elijo ser alguien que aprende pero no se endurece, que protege lo suyo pero no se cierra a nuevas posibilidades, que recuerda el pasado pero vive plenamente en el presente. Aquella audiencia de divorcio cambió mi vida en formas que nunca habría imaginado. El documento de 2 páginas que presenté no solo salvó mi patrimonio, sino que me obligó a redescubrirme a mí mismo. Y por eso, irónicamente, casi estoy agradecido por toda la experiencia. Como dijo el juez Hernández en nuestra última conversación privada. A veces, señor Montero, lo que parece el final de nuestra historia resulta ser solo el fin del primer capítulo. Y este nuevo capítulo, escrito con cautela pero también con esperanza, apenas está comenzando.